Y ahora lo que vamos a hacer es presentar a José Luis Segovia, que es el siguiente, el que va a hablarnos de qué entendemos por abuso, ¿no? Porque hay que aclarar este tipo de cuestiones. Y bueno, lo que voy a hacer es presentarle ahora mientras aparece en la imagen. José Luis Segovia Bernabé pertenece al equipo central de Repara, es sacerdote de Madrid. Siempre ha estado vinculado al mundo de la marginación y en la actualidad es responsable de la Vicaría Episcopal de lo Social. Asimismo, ha sido abogado en ejercicio y es graduado en criminología, especializado en justicia restaurativa y atención a víctimas infractores de delitos violentos. Es profesor titular de la Universidad Pontificia de Salamanca y participa en proyectos I+D+I en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, relacionados con criminalidad y sufrimiento humano. Es coautor del libro Víctimas de la Iglesia, relato de un camino de sanación, y participa en el equipo de primera acogida de la asociación Betania. Entonces, damos paso a José Luis. Pues muchas gracias, Olga. ¿Se me escucha? Sí. De acuerdo. Y muy buenas tardes a todas y a todos los que estáis aquí viéndome. El tema que me toca desarrollar de qué es lo que se entiende por abuso lo voy a hacer más que desde una perspectiva penal, aunque también entraremos en ella desde una perspectiva más de tipo criminológico. Veo ahí entre las personas que están a José María Bento, que es responsable del área jurídica, que me corregirá y en aquello que me pueda confundir o no ser suficientemente preciso. Pero antes de entrar en materia, yo siento la necesidad de explicitar algunas cosas, sobre todo por lo delicado y lo complejo que es este tema, y segundo, porque estoy hablando también desde una posición que en este momento me toca servir dentro de la institución y dentro de la Iglesia. Por eso me parece que viene al caso responder al desafío que planteaba Ortega y Gasset a toda persona que hablaba con un discurso público, que le pedía que explicitase cuál es su suelo, su subsuelo y su adversario. El suelo, entendía él, es aquello que se dice y es lo que me vais a tener ocasión de escuchar en unos momentos. El subsuelo son los presupuestos que generalmente tienen que ver con el recorrido vital de las personas y en mi caso, pues ese recorrido ha tenido también una cronología. Primero empecé acompañando a infractores, no de este tipo de delitos, pero sí en el ámbito penitenciario, en el acompañamiento de personas con delitos a causa de la drogodependencia o de la exclusión. Después me encontré con víctimas, con el sufrimiento indecible de personas que habían sufrido pues a causa de los delitos y particularmente a causa de los abusos sexuales y muy específicamente los abusos sexuales en el interior de la Iglesia. Después me ha tocado participar en encuentros restaurativos entre, por ejemplo, exmiembros de la banda terrorista ETA y viudas o hijos de personas que habían sido asesinadas por este grupo terrorista. Y ahora, pues me toca una responsabilidad en la Iglesia en Madrid y la participación en esta agencia, en Repara, donde además pues participo en ocasiones en comisiones de investigación canónica en supuestos de abusos cuando hacen referencia a clérigos dentro de la diócesis de Madrid. Y dicho el subsuelo, el adversario, pues el adversario no son personas, ni siquiera considero adversario a la persona agresora, por más que sea terrible lo que ha cometido y por más que sea execrable su comportamiento. Yo considero adversario esa cultura del silenciamiento y del encubrimiento que hemos mantenido y que todavía de alguna manera no acaba de marcharse de nuestra Iglesia. Ese es el adversario. Junto con él, pues la falta de empatía, la cobardía, el no atrevernos muchas veces a mirar a los ojos de las víctimas y a encontrarnos con su historia, con su relato y sobre todo con un sufrimiento infinito. Esos son los presupuestos desde los que comparto estas reflexiones. Me gustaría empezar en ese sentido con, y me ha parecido muy acertado, y la única forma seria de empezar un programa de formación, que es escuchando en primer lugar a las víctimas y escuchando esa voz que ha sido con la participación de Raquel y de este grupo de atención a las víctimas de la Iglesia. Pero me gustaría empezar con una cita de un libro
yo soy coautor, pero la parte más importante, la parte fundamental, la que tengo que citar es la parte de la propia víctima que dice, el horror, el miedo y el dolor han golpeado durante años mi vida. La reparación ha sido dolorosa. Cruzar el desierto ha sido una misión ardua, pero doy fe de que al otro lado está Jericó. Y si es posible entrar en la tierra prometida, dejar de ser víctima para convertirse en superviviente y desde ahí poder revivir, es porque, aunque los abusos sexuales someten, alienan y corrompen, toda persona abusada alberga en su seno creencias, anhelos y esperanzas a partir de los que es posible volver a nacer. Pues ese es, estoy seguro, el sentido de Betania, el sentido de Repara y el sentido de todas las buenas personas que se empeñan en no pasar de largo ante el sufrimiento ajeno y tratar de poner remedio a esta tremenda lacra que tanto daño hace, en primer lugar a las víctimas, pero también luego a la propia Iglesia y al nombre de Dios. No se olvide que sobre todo cuando esos abusos se cometen en el seno de instituciones religiosas, lo que están haciendo es opaco, están haciendo a Dios prescindible, a Dios odiable, y eso es tremendamente terrible. Bueno, pues dicha esta cita, afronto el tema de qué entendemos por abuso desde dos claves, dos presupuestos que me parecen importantes. Uno, que como dice algún autor, tenemos que tomar conciencia de que los abusos sexuales constituyen la cima del Everest del sufrimiento humano. Efectivamente, yo en mi experiencia de encuentro con víctimas de delitos, de todo tipo de delitos, de delitos contra el patrimonio, delitos contra la vida, delitos contra la indemnidad sexual, tengo que decir que no he encontrado nunca un nivel de sufrimiento y de destrozo tan profundo salvo cuando me he encontrado con víctimas que han sido de abusos y cuando esos abusos han sido provocados por un agente que pertenece al círculo afectivo, emocional y de sentido de la víctima. Bien sea la familia, en cuyo caso pues es obvio ese vínculo, bien sea una referencia educativa, un profesor, un monitor, o bien sea pues un sacerdote, una religiosa, un acompañante espiritual que servían de referencia a esa persona. La herida que se produce en las víctimas por este abuso es tremendo porque es una herida cognitiva que obliga a releer la propia historia, es una herida emocional porque tiene un impacto traumático tremendo y es una herida también espiritual en el caso de los abusos vinculados al seno de la Iglesia, pues como he dicho antes, de alguna forma corrompe también la experiencia de Dios y esto deja a Dios muy, muy, muy maltrecho, ¿no? Recuerdo en ese sentido la cita de la carta de Pablo a los romanos, cuando habla de que por vuestra culpa en muchos lugares se injuria el nombre de Dios, es decir, que provoca el rechazo de Dios y conocemos casos tristísimamente en los que un abuso sexual lo que ha provocado ha sido el alejamiento no solo de la Iglesia, que sería lo de menos, sino de la experiencia de Dios, que ciertamente es lo de más. Por tanto, la primera referencia es la conciencia de ese enorme sufrimiento que merece una escucha y una acogida importante. Ciertamente que ese sufrimiento se provoca en un contexto de silenciamiento, es de los delitos que tienen una cifra negra más alta, llamamos cifra negra a la parte oculta, a la que nunca se llega a denunciar. Es un delito en el que además la denuncia, hay una distancia entre el momento de la comisión del hecho delictivo y la puesta en conocimiento de las autoridades, sean civiles y canónicas, que pueden transcurrir décadas. Esto a personas poco formadas, aunque ocupen lugares de responsabilidad, les cuesta mucho trabajo entender y es una de las primeras cosas que se aprende cuando de verdad se escuchan las víctimas, ¿no? Pues que efectivamente, lo ha dicho antes Raquel de manera muy sintética, ¿no? No siempre se puede contar, hay que ver cuál es el momento en el que la víctima está en condiciones de contar las cosas, ¿no?
Sabemos bien que el 80% de las agresiones se producen en el seno intrafamiliar, el 15% en instituciones educativas y deportivas y el 5% en el seno de la Iglesia. Pero un solo caso es motivo suficiente absolutamente de escándalo y además nos afecta especialmente porque corrompe la misión que como Iglesia tenemos. La segunda afirmación, presupuesto un poco del desarrollo que ahora haré de lo que son los abusos, es que lamentablemente todavía sabemos poco, no tenemos un recorrido y una experiencia suficiente, yo al menos lo siento así, como para tener una claridad absoluta en todas las cosas. Hay cosas que ciertamente no se deben hacer, que hemos hecho muy mal, pero estamos continuamente aprendiendo, ¿no? La técnica jurídica todavía no está suficientemente bien depurada. En ese sentido, creo que va por delante la penal civil que la canónica. En la canónica, además, hay algunos elementos de gran calado que me parece que dificultan, o más bien me atrevo a decir que imposibilitan un correcto abordaje de los abusos. Me estoy refiriendo al título al libro sexto, título quinto del Código de Derecho Penal Canónico, donde lo que se hace es, desde mi punto de vista, una perversión del abordaje, mientras que el Código Penal civil lo que hace es defender bienes jurídicos protegidos que se consideran de interés general, la indemnidad sexual, la vida, la libertad, etcétera, etcétera, cuando aborda los abusos, el Código de Derecho Canónico, las agresiones sexuales, lo hace desde una perspectiva sorprendente. No se hace desde la perspectiva del bien jurídico atacado, no se hace desde la perspectiva de la víctima, sino que sorprendentemente el mismo nombre del título quinto es delitos contra las obligaciones especiales. Es decir, que el ataque no es a una víctima. El centro no se pone la mirada en el sufrimiento de la víctima, en el abuso que ha sufrido su libertad sexual, sino que se pone nada menos que en si ha cumplido o no ha cumplido sus votos el presbítero o la religiosa que ha omitido. A mí esto me parece que es realmente hasta escandaloso en la sensibilidad que tenemos en estos momentos hacia el tema de las víctimas. Sabemos bien que hay una comisión que está tratando de reformar el capítulo sexto del derecho canónico, el libro sexto, perdón, que es el que hace referencia al derecho penal y donde están contemplados los abusos. Esperemos que sea realmente un abordaje en profundidad porque necesita no simplemente un cambio de contenido, sino un cambio radical de mirada. Mientras el derecho canónico contemple los abusos y la definición de los abusos no desde el sufrimiento de la víctima, sino desde el incumplimiento de los deberes por parte de la persona que agrede, pues estaremos en un terreno absolutamente equívoco y confundido. En ese sentido, la terminología que se va imponiendo es hablar no solamente en el ámbito canónico, no solamente hablar de abusos sexuales, sino también abusos de poder y abusos de conciencia, desde la seguridad que se va obteniendo de que el abuso sexual es como el último capítulo de otra serie de abusos previos que suponen una relación de asimetría, una relación perversa de control, de dominación. Ciertamente todavía no se ha incorporado a la terminología canónica y a veces plantea problemas cuando se sanciona por abusos de poder o de conciencia porque no aparece recogido, no cumpliría el principio de tipicidad que se exige en el derecho penal, aunque entiendo pues que, por ejemplo, el 1389 habla de abuso de potestad o de cargo y parece bastante claro que un abuso de poder, de conciencia o sexual ciertamente está fuera de los límites del ejercicio saludable y de la expectativa que genera un ministerio o un cargo dentro de la Iglesia. Centrándonos en este último concepto que señalaba de abusos sexuales de poder y de conciencia, en esta triada, lo primero que hay que decir es que suponen una inaceptable cosificación de las personas, implican una degradación moral absolutamente contrario a los valores éticos más elementales y desde luego a los valores del Evangelio. El propio Papa Francisco se refiere al abuso como cultura de muerte,
porque las víctimas sufren un daño irreparable y quedan con unas heridas que nunca prescriben. Es decir, estamos ante unas cotas de dolor absolutamente graves, gravísimas. Dice el propio Papa también que tras el abuso de poder, de conciencia y sexual, hay tres pulsiones de muerte. Los abusos destrozan la vida de una persona, los abusos deterioran la imagen de la Iglesia y distorsionan la imagen de Dios, como antes decíamos. La Iglesia es, Deus Caritas es, dice, la Iglesia es la comunidad de amor. Y si algo rompe, mancilla y corrompe esta comunidad de amor, es precisamente introducir el desamor e introducir el abuso. Entrando en ir perfilando un poco la noción de abuso, a mí me parece que hay un primer elemento fundamental que he mencionado antes, que es lo que lo hace posible, y son la relación de poder, las relaciones asimétricas. Un elemento fundamental en el abuso, tanto en el sentido penal como en penal civil, como en el sentido penal canónico, viene dado por la relación asimétrica entre la persona que abusa y la persona abusada. Esto que parece una obviedad no lo es tanto y no está recogido como debiera en la legislación canónica. Es decir, el abuso constituye un mal uso de la autoridad, un mal uso del poder, un mal uso de relaciones que en sí misma, por el hecho de ser asimétricas, no necesariamente son perversas. Si yo quiero aprender karate, tendré que acudir a un maestro de karate que va a saber hacer muchísimo mejor que yo, pues perfectamente cómo hay que hacer las patadas o cómo hay que dar los puñetazos. Por tanto, el que alguien tenga una situación de superioridad, de mayor conocimiento sobre mí, no implica necesariamente que eso sea negativo. El problema es cuando ese ascendiente moral, ese superior conocimiento, esas mayores destrezas, ese conocimiento, en el caso de los abusos al interior de la Iglesia por personas con ascendiente moral, esa utilización de mi almario, de la intimidad que ha conocido, a veces por la confesión o por la dirección espiritual, cuando todo eso se vuelve en mi contra, constituye no solamente una patología de las relaciones humanas, sino un gravísimo delito y, desde luego, un gravísimo pecado. Por tanto, insisto, la relación de asimetría es un elemento constitutivo del abuso. Digo esto porque se viene utilizando, luego volveré a mencionarlo antes, la idea del adulto vulnerable, como si lo que generase el delito fuese la situación de vulnerabilidad del adulto y no la situación de prepotencia en que se ubica el agresor. Son, de nuevo, dos puntos de partida absolutamente distintos. Todavía, lamentablemente, en el ámbito canónico no tiene carta plena de ciudadanía este principio de relaciones asimétricas como fundamento del abuso. Y todavía estamos hablando de adultos en situación de adultos vulnerables, cuando vulnerables realmente lo somos todos. Lo que hay que determinar es si hay una situación de vulnerabilidad porque existe un sujeto que actúa prevaliéndose de un ascendiente. Ese prevalimiento puede ser formal o puede ser informal. Hay casos que son clarísimos. Si una es la maestra de novicias y otra es la novicia, pues está perfectamente definido. Pero pueden darse también unas relaciones de asimetría de tipo informal, pues por el ascendiente moral que tiene una persona sobre otra, por la expectativa o las expectativas que tiene un sujeto con respecto a otro, por los roles que ocupan dentro de la organización, por la edad. La edad es un elemento objetivo también que genera asimetría, incluso el género en determinadas ocasiones y en función del tipo de relación que se haya articulado, ¿no? Por tanto, el abuso tiene que ver con la asimetría y tiene que ver con los factores de poder que utiliza una de las partes y, en concreto, la parte agresora. Y en ese sentido, insisto, la vulnerabilidad de la víctima no es el elemento que cualifica el abuso. El abuso queda definido por la situación asimétrica. Si a esa situación asimétrica añadimos después un factor que es que
soy una persona en situación de vulnerabilidad porque tengo una discapacidad mental, porque me encuentro en momento anímico depresivo, porque estoy en un momento afectivo complicado. Esos son elementos que pueden ayudar a agravar, serían factores agravantes de un comportamiento que ya en sí mismo es típico. No sé si me estoy sabiendo explicar. El elemento que cualifica el abuso es la situación de agresión desde una posición de prevalencia. Si luego, además, la persona abusada resulta que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, lo que hará funcionarán a modo de circunstancias agravantes de ese abuso que en todo caso se ha producido con independencia de la situación de vulnerabilidad en que se encuentre la persona adulta, ¿no? Un segundo elemento que en términos, sobre todo hablando de Iglesia, tenemos que tener en cuenta es que el abuso es un elemento de carácter estructural, es decir, que no solamente hace referencia a lo relacional intersubjetivo, sino que hay que ponerlo también en relación con elementos estructurales que pueden funcionar como facilitadores, peligrosos facilitadores del abuso y que por tanto tienen que estar contemplados en cualquier programa de prevención. Y no son palabras mías, sino son palabras del propio Papa Francisco, quien señala que una de las raíces más hondas del abuso es la tergiversación del sentido del ministerio, se refiere al ministerio presbiteral, convertido en un medio para imponer la fuerza, para violar la conciencia o los cuerpos de las personas. En ese sentido, el Papa reconoce que el clericalismo es un caldo de cultivo para los abusos y es una forma anómala de entender la autoridad en la Iglesia, autoridad que es necesaria, autoridad que es un valor, pero que solo cuando se ejerce desde donde tiene que ser ejercido, ¿no? Por eso hay dinámicas que conducen a una deformación del concepto de autoridad y que generan relaciones insanas. Y detrás de la noción de abuso suele haber relaciones insanas de dependencia o de poder. Fijaros que yo todavía no he sacado el supuesto más objetivo, más claro, que es el abuso de menores. Estoy hablando del abuso de adultos y estoy hablando y he empezado con toda intención con él porque es como el que tenemos menos presente, el que aparece como menos claro y donde generalmente tendemos a entender que una relación entre dos adultos no puede dar ocasión al abuso porque los dos son adultos precisamente y han podido consentir. En el caso de un menor, la cosa no tiene ninguna dificultad, pero debo reseñar que bastantes, la inmensa mayoría de los supuestos que llegan a repara no tienen que ver con menores. Es decir, la inmensísima, inmensísima, inmensísima mayoría son situaciones donde el abuso se ha cometido entre adultos o en algunos casos en los que era menor, la persona ha puesto de manifiesto estos hechos transcurrido pues muchos años cuando es adulto, ¿no? Por tanto, repito, porque es una idea que me parece que es básica, la vulnerabilidad tiene que ser presente, pero no como algo que tiene algo consustancial a la persona que padece los abusos, sino como algo que es provocado precisamente por el abusador. El abusador, desde su posición de prevalencia, lo que genera es esa situación de vulnerabilidad de la cual se abuse. Por tanto, no me parece que se pueda utilizar la vulnerabilidad y el concepto de vulnerabilidad como todavía se está utilizando, porque lo que hace indirectamente es descargar la culpa de quien comete los abusos utilizando aparentemente un tono paternalista hacia la víctima, pero que desplaza la responsabilidad de alguna manera y el punto de mira lo desplaza de la víctima, perdón, del agresor a la víctima. Por tanto, me parece que es fundamental el abordar el tema de los abusos. Ahora entro en cuanto al contenido, desde estas claves que he señalado. En cuanto a los abusos, vamos a distinguir entre lo que es un abuso de poder, que desde las claves que he estado diciendo, pues creo que queda bastante clarificado. Es todo abuso que utiliza el prevalimiento, el ascendiente, la relación de asimetría, ¿no? Y este abuso de poder, repito, puede ser formal,
porque está claramente un capitán que abusa de un soldado, pues está clarísimo. Pero el abuso puede darse también entre soldados, pues porque se da una situación de ascendiente, una situación que puede venir dada por los factores que he señalado antes: edad, sexo, ascendiente, claves formales, informales, roles que se desempeñan dentro del propio grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Este abuso de poder es fundamental para entender que es el principio que permite el abuso de conciencia. Obviamente, si no se le atribuye esa autoridad moral a nadie le dejamos que se meta en el ámbito de nuestra conciencia si no es porque le hemos atribuido esa previa autoridad. Y ese poder sobre la conciencia es sin duda un facilitador del secretismo del que había hablado Raquel y que aparece siempre vinculado a los abusos. Es decir, los abusos están siempre con una aureola de secretismo que sin duda pues ha facilitado durante décadas su impunidad. Y además ese secretismo permite a la persona que abusa el tener una especie de malla de protectora y de seguridad en torno a sí, un pacto de silencio, unas veces explícito, otras veces latente, que solo se rompe mediante la comunicación, la transparencia y la confianza que pueden dar pues, personas, instituciones, grupos como los que estamos ahora hablando y que facilitan sin ninguna culpabilidad el que se desenmascaren los hechos tremendos que la persona que los padece tarda mucho tiempo en poner nombre, ¿no? Repito que esta cultura de silencio, de encubrimiento, no solo se debe a personas, sino se debe también a veces a prácticas, y hay algunas prácticas que hemos tenido en el seno de la Iglesia, como ha sido el jugar al ajedrez con las personas de los agresores, pues cambiando simplemente de un sitio a otro a una persona y sin ningún tipo de intervención ni en torno a la víctima, ni desde luego tampoco para ayudar al infractor a que desaparecieran los factores que le podían inducir a la comisión de esos supuestos. Entrando en materia penal, propiamente dicha, el Código Penal, pues en el título octavo, libro segundo del Código Penal, yo no os voy a cansar con todo el articulado, sí que menciono quiero destacar que cuando tengáis, es el ofrecimiento que hacemos desde Betania y que yo hago en nombre de José María, que está ahí, Bento, y de todo el equipo, que cualquier duda, porque ahora no se trata de que yo os coloque todo el rollo de la tipicidad penal, cualquier duda que tengáis en cualquier aspecto, tanto en el psicológico, en el jurídico, en el del acompañamiento, Betania, como bien sabéis, pues tiene un número de teléfono, un correo electrónico que se pone a disposición de todas las personas y que en cuestión de horas, si no es inmediatamente, pues respondemos cualquier tipo de duda que hay. Digo porque la casuística en el campo del derecho penal es muy compleja, luego hay que estar situación a situación y no se puede dar ninguna receta a priori. Pero vaya desde aquí ese ofrecimiento a que una vez que se plantee una situación podéis consultarla y felizmente contamos con un equipo extraordinario de personas competentes que darán la mejor respuesta. Pero por alguna manera desbrozar el camino y dar una información siquiera pues elemental que nos permita hacer algunas distinciones, sí querría decir que el bien jurídico que protegen los tipos penales relacionados con estos delitos es la libertad y la indemnidad sexual. Esto es la clave a la que no hemos llegado en el derecho canónico. Fijaros que el derecho penal civil bebió del canónico y de las penitencias tarifadas y de los libros del confesor. Cuando empezó la codificación tenían una referencia en el derecho canónico y sin embargo el derecho canónico se ha quedado un poquito atrasado y ahora haría muy bien en copiar y en tomar nota de los avances del derecho penal civil, ¿no? Pues sobre todo de partir de que el derecho penal lo que hace es proteger bienes jurídicos relevantes para la persona, para la comunidad, ¿no? Y en este caso el bien jurídico protegido es la libertad y la indemnidad sexual. En ese sentido pueden producirse múltiples ataques. Yo no voy a glosaros nada más que las líneas generales y luego además si hay alguna pregunta está también por ahí José María que acude en mi auxilio. El primero,
de los supuestos que aparecen en el Código Penal en su actual redacción, y digo porque sabéis que los códigos y los legisladores tienen la manía pues, de cambiar las leyes, la manía a veces saludable y a veces no tan saludable. En el concreto, en el caso los que nos dedicamos al Código Penal, cada vez que se anuncia una reforma nos echamos a temblar porque pensamos que va a ser más complejo y más difícil lo que teníamos antes, ¿no? Bueno, pues el primer supuesto es el supuesto de agresión sexual, que estaría en el imaginario colectivo bastante vinculada a lo que antes se llamaba violación. La agresión sexual es un atentado contra la libertad y contra la indemnidad sexual, pero que tiene como característica, y eso permite diferenciarlo de otros supuestos de ataque a la libertad sexual, la utilización de la violencia o la intimidación. Lo que cualifica este delito, el delito de agresión sexual, es que se utiliza para atacar la libertad sexual de una persona, su indemnidad sexual, bien la violencia, que supone el empleo de un elemento físico que hace, o la fuerza física, o bien la intimidación. La intimidación no reclama necesariamente un medio físico, sino que es esa fuerza psicológica, moral, que hace que el sujeto se sienta privado de su libertad. En definitiva, evita la utilización de la libertad y del consentimiento. Son vicios del consentimiento por parte de la persona que es agredida. El Código Penal reserva en la actual redacción, todas estas cosas son cambiantes, por eso los conceptos son violencia o intimidación. Si hay violencia o intimidación, estamos ante una agresión sexual. Si además se produce el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o la introducción de miembros corporales, bien sea el pene, bien sea un dedo o un objeto, por cualquiera de estas vías, entonces estamos en presencia también de una agresión sexual que podemos llamar violación. Distinto este delito que tiene unas penas, se agrava cuando además se producen determinadas circunstancias, como por ejemplo que el trato al que se ha sometido a la víctima sea especialmente degradante, que hayan participado dos o más personas en la agresión sexual, que se trate de una persona especialmente vulnerable, que haya un abuso de superioridad por parte de las personas, grande, objetivable, esa asimetría de la que hablábamos, o que se hayan usado armas, entre otros supuestos. Por tanto, primera noción, agresión sexual que implica utilización de violencia o intimidación con una serie de subtipos. Digo así, grosso modo, para entendernos. Distinta de la agresión sexual es el delito de abuso sexual, que se caracteriza por la ausencia de violencia o intimidación. Por tanto, el elemento diferenciador entre uno y otro es el que en un caso existe violencia e intimidación y en el otro caso no existe ni violencia ni intimidación. Y aunque se equipara a la ausencia de conocimiento, determinadas situaciones, perdón, de conocimiento, de consentimiento. La ausencia de consentimiento, y son cosas y situaciones pues bastante obvias, ¿no? El derecho es sobre todo aplicación del sentido común, aunque pueda parecer por la jerga que manifestamos, que ponemos de manifiesto los juristas, algo absolutamente complejo, luego es sentido común en acción, ¿no? Pues evidentemente la ausencia de conocimiento se equipara a que una persona se halle privada de sentido. Si alguien se encuentra desmayada y no tiene conciencia, no tiene libertad, pues evidentemente no puede dar consentimiento. Lo mismo se diga si una persona tiene un trastorno mental, una persona está en una situación de brote psicótico que supone una ruptura total con el principio de realidad, pues evidentemente no puede dar consentimiento. O también, como se da a veces supuestos, si se han utilizado determinados fármacos o drogas pues para eliminar ese consentimiento, pues obviamente no hay consentimiento. Pero lo mismo se diga, y esto es importante que lo recoja el Código Penal, y en esto es lo que he estado tratando yo de acentuar, también se equipara al prevalimiento. Prevalimiento. Y el prevalimiento es el concepto que equivaldría a ese concepto de asimetría al que yo me he estado refiriendo con anterioridad. Por tanto, el prevalimiento, es decir, la asimetría, anula el valor del consentimiento. Esto en el ámbito canónico, insisto muchísimo, porque si no nos vamos a donde no nos tenemos que ir. Nos vamos a ver, y ha consentido y no ha consentido, si era mayor, si no era menor. No, yo en el libro este de víctimas de la Iglesia,
pongo un ejemplo que a mí fue cuando realmente yo caí en la cuenta de lo que significaba el prevalimiento, lo que significaba el ascendiente moral y la asimetría. Y cuento el caso de un muchacho, bueno, un muchacho que hacía oposiciones a juez, tenía 23, 24 años, por tanto adulto, persona consciente, formada, preparada y además medía 1,90 m y era un tío además muy fuerte, o sea que nada para considerarle vulnerable ni en situación de vulnerabilidad ni esas historias. Se va a una casa de ejercicios a preparar las 2 últimas semanas que tenía que examinarse y tenía la lectura del, vamos, la oposición, y se encuentra con que, bueno, pues una noche un religioso de una orden que además a él le merecía muchísimo respeto porque se había educado con ellos y, bueno, pues va y le dice, bueno, ¿qué tal estás? Pues mira, estoy un poco regular porque tengo la nuca con una tensión tremenda, la proximidad del examen me quedan 15 días y estoy con un bloqueo y un dolor en la nuca y en la espalda horrible. Bueno, tú no te preocupes que luego paso esta noche y yo sabes que además yo soy fisioterapeuta, pues puedo pasar y yo te soluciono el tema. Y oye, pues muchísimas gracias, porque mira, es que me duele y me va doliendo la cabeza y esto me estresa. Total, que ya por la noche llega esta persona y bueno, pues llega con una mesa camilla de masajista, con los aceites y con todo, y dice, tú relájate, cierra los ojos, trata como de dormirte. Bueno, el muchacho va haciendo absolutamente todo y de repente en un momento determinado, bueno, pues la mano que estaba masajeando de manera normalizada el resto del cuerpo se introduce debajo del calzoncillo y empieza a tocarle sus partes. Este muchacho me contaba después, dice, yo entré en shock y la expresión que mejor describiría este momento es, esto no puede estarme pasando a mí ahora. Es decir, esto no me puede estar pasando, esto no es real, esto no puede ocurrir. Cuando acabó, dice, no sé cuánto tiempo pasó, no estoy en condiciones de poder afirmar si fueron 5 segundos o 5 minutos. Dice, porque fue un rato tan absolutamente horrible, sin saber qué hacer y diciendo, esto no puede ser, no puede ser, pero si este hombre es de los religiosos, si este hombre dice, mira, luego no me he perdonado el haberle pegado una patada en la boca. Dice, porque lo que tendría que haber hecho es haberle dado una patada en la boca o haber dicho, dice, pero no fui capaz. Claro, y cuando a este muchacho, hoy magistrado, le dices, oye, ¿y tú consentiste? Dice, que yo consentí. Digo, claro que no consentí. Lo que hubo fue una situación de prevalimiento que precisamente por el ascendiente moral y por la expectativa que yo tenía en lo que iba a hacer este hombre, por eso las expectativas de la víctima, de la conducta esperable por parte del infractor, forman parte del núcleo duro también de la asimetría. No solo son los roles formales e informales, sino también la expectativa que tiene la víctima con respecto al agresor. Bueno, yo creo que queda suficientemente, desde mi punto de vista, claro cómo efectivamente hace muy bien el Código Penal en decir que el consentimiento que se obtiene prevaliéndose el culpable de una superioridad, coartando la libertad de la víctima, por tanto, no es consentimiento válido y por tanto las víctimas no tienen por qué sentirse culpable, porque esto tiene unas consecuencias enormes fuera del orden penal, lo tiene también en el aspecto luego terapéutico y tratamental. Yo no consentí o no consentí, ofrecí la suficiente resistencia o no ofrecí la suficiente resistencia. Esto tiene unas consecuencias muy gordas. Es decir, no señor, si es que el tema no es la resistencia, no resistencia, sino la relación de asimetría. Había relación de asimetría, había una expectativa acerca de esta persona que no se cumple, sino que se frustra, había una situación de poder, un ascendiente moral, un ascendiente tal, y para mí la expresión esto no puede estarme sucediendo a mí me clarificó absolutamente cómo con toda claridad este muchacho, 24 años, titulado superior, 1,90 m, no era una persona vulnerable, sino era alguien que se había sido puesto en situación de vulnerabilidad por quien había utilizado un ascendiente y una posición de poder para beneficiar sus pulsiones, ¿no? Resumo. Agresión sexual, violencia o intimidación. Abuso sexual, no concurre violencia ni intimidación. Tercer epígrafe, que tiene un desarrollo específico en el Código Penal español en este momento, son los abusos o agresiones, una cosa u otra, con violencia o sin violencia, que se cometen contra mayores de 16 años y menores de 18, con una serie de penas que no os aburro. Me interesa porque en este epígrafe relativo a mayores de 16 y de 18 aparece nueva tipificación penal
que hasta ahora no estaba contemplada. Y en concreto, pues por ejemplo, se habla del online grooming, no lo pone así el Código Penal español, pero ya sabéis que es el contactar con un menor de 16 años a través de Internet, a través de tecnologías de la información y de la comunicación, y proponerle concertar un encuentro con él para cometer cualquiera de los delitos que se han estado mencionando, ¿no? El Código Penal recoge también estas formas de abuso internáutico, ¿no? Es decir, que es una modalidad que cada vez está desarrollándose con más intensidad. También dígase lo mismo cuando se le pide material pornográfico o imágenes en las que pueda aparecer este menor. Quiero destacar muchísimo porque me he encontrado, mi recorrido en la pastoral penitenciaria me ha permitido encontrarme con personas penadas, con unos perfiles muy normalizados, entre comillas, pues que habían sido condenados por tener en los ordenadores imágenes pornográficas infantiles y no tenían ninguna conciencia de la antijuridicidad de este hecho. Es decir, que todavía la gente piensa que lo que tengo en las tripas del ordenador, como solo lo uso para mí y como no lo comparto con nadie, no es constitutivo de delito. Y efectivamente, cuando ha entrado la policía judicial y ha sacado del disco duro esas imágenes, ha sido prueba suficiente para condenar a estas personas por la mera tenencia, insisto, la mera tenencia, que no precisa el que se socialice. Por tanto, la tenencia de pornografía infantil, es decir, de niños, por ser precisamente los niños una población especialmente vulnerable, constituye también un delito penal. Hay otro capítulo que se refiere otro epígrafe, mejor dicho, al acoso sexual, que es cuando en una relación de tipo laboral, docente o de prestación de servicios, pues se está de moscardón o de moscardona, para entendernos, con respecto a la persona a la que de alguna manera se le piden favores o se le insinúan favores. Esto constituye también un delito penado por el Código Penal. Otros, como el exhibicionismo, la explotación de menores, la corrupción, la prostitución, etcétera, 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 aparecen recogidos. Pero no los Una, voy a desarrollar. Cualquier consulta estamos a vuestra disposición. Sí me gustaría el hacer referencia a algo que ya ha hecho también mención Raquel, que es ahora la referencia al tema de los menores y sobre todo al aspecto que veo que no tenemos suficiente cultura dentro de las instituciones de la Iglesia y que todavía existe una distorsión acerca de la normativa. Me estoy refiriendo acerca, lo ha sacado Raquel y quiero yo mencionarlo especialmente, al deber de poner en conocimiento de las autoridades los abusos que se puedan cometer contra personas menores de 18 años. Y me parece importante para entenderlo, porque yo todavía sigo oyendo en ámbitos de la Iglesia, no, no, eso que lo denuncien los padres, pero nosotros no nos metemos en eso. Mire usted, es decir, en el año 2015 se reforma la Ley 1/96 de protección jurídica del menor y se hace un cambio que a mí me parece muy saludable. El ámbito de los menores me parece que es un ámbito donde estamos haciendo unos avances muy importantes, por lo menos en el orden normativo. Nos falta luego en el operativo, que no siempre somos coherentes con el desarrollo de las normas, pero para mí el principio más importante es que los niños y las niñas en cualquier parte del planeta son titulares de derechos y merecen protección especial y por tanto juega siempre el interés superior del menor por encima de todas las cosas, de nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto significa, y de ahí la reforma del año 2015 en la Ley de Protección Jurídica del Menor, que a partir de esa reforma todos los adultos nos constituimos en garantes de la suerte de todos los menores. Esto es un avance importantísimo, descomunal. Es decir, podemos pasar de largo delante de un mendigo adulto. Probablemente no nos va a sancionar nadie, pero no podemos pasar de largo delante de un menor que se encuentre en situación de necesidad o de desamparo. Tenemos obligación de darle auxilio inmediato, estoy citando términos legales, auxilio inmediato, sin perjuicio de que inmediatamente después demos conocimiento a las autoridades y particularmente al Ministerio Fiscal de esa situación de desamparo, de riesgo o de agresión que haya podido sufrir el menor. Por tanto, el artículo 13, y no me gusta mencionar artículos, pero aquí sí lo insisto porque veo que es un tema que en ciertos espacios en nuestra Iglesia cuesta trabajo entender y digerir, el artículo 13 de la Ley de Protección Jurídica del Menor explícitamente señala el deber
deber, no es un derecho, es un deber de cualquier persona, dice literalmente toda persona o autoridad, especialmente aquellas que por su profesión o función, eh, es decir, un profesor, un catequista, aquellos que por su profesión o función tienen un especial ascendiente sobre el menor, comunicarán al Ministerio Fiscal la existencia de una situación de desamparo, de riesgo o de posible ataque. Naturalmente, no hace falta tener todas las pruebas y naturalmente hace falta acudir con el sentido común. Por eso, de nuevo, insisto que estamos a disposición de todos para cuando se dé un supuesto de esta naturaleza y no se sepa gestionar, pues poder consultar y decir, oye, este es el escenario que tenemos, ¿cuáles son los pasos que tenemos que dar? Pues gustosísimamente, en el mínimo tiempo posible, respondemos. Pero, insisto, y en el 13, apartado cuarto, el que tenga noticia por cualquier fuente, de hechos que pudieran constituir, no que constituyan, no podemos suplir al Ministerio Fiscal, no podemos suplir a los jueces, no es nuestra función hacer la calificación jurídica ni señalar si hay pruebas suficientes o no. Basta con el criterio que utiliza el derecho canónico, en este sentido, muy acertadamente, de verosimilitud. Verosimilitud no es la certeza de que haya ocurrido. Verosimilitud no es la convicción probada en datos objetivos que tenga que demostrar, es la apariencia de un hecho que es posible, que se me representa como posible, ni siquiera como probable. Es suficiente con que sea posible. Si es posible, por tanto, significa que tengo que comunicarlo al Ministerio Fiscal. Pero para no agobiar a nadie que dice, madre mía, qué responsabilidad, bueno, pues precisamente para eso, entre otras cosas, está el equipo jurídico de Betania para poder asesorar, para poder orientar y para poder aconsejar en casos, porque digo, la casuística es enormemente compleja y no se puede dar una receta general desde aquí a cualquier supuesto, ¿no? Bueno, pues me quedo que estoy ya en tiempo justo, just in time, así que lo dejo aquí por si hay alguna pregunta y Olga, te devuelvo la conexión a los estudios centrales de Prado del Rey. Muchas gracias, José Luis, por la pasión también. Creo que cuando has nombrado a José María Bento te referías a Repara, no a Betania. Ha habido ahí un baile de nombres. Bueno, somos de la familia. Por eso, como estamos ahí y tú estás Sí. en ambas instituciones, así, en proyectos, pues por eso. Pero bueno, no sé Hay si los cascos. había una pregunta de Francisco Parra, lo que pasa es que no acaba de entenderla, le he preguntado si podía reformularla, pero bueno, a ver, dice usar una artimaña para disfrazarla de abuso, a ver si tú entiendes lo que quiere decir, a un nivel muy astuto para disfrazarla de consentimiento, que suele ser difícil a nivel de derecho, a nivel psicológico debe serlo. A nivel de derecho, ¿cómo encubrir Se me ha eso? olvidado mirar. Evidentemente, en el caso concreto, la defensa, digo, poniéndote en los papeles que juegan en un procedimiento, pues evidentemente la defensa, la línea que va a tener en un procedimiento penal en un supuesto de estos es manifestar el consentimiento el consentimiento de la víctima. Y ahí, evidentemente, ese es el tema donde el juez tiene que formarse la convicción con todas las pruebas que se practiquen, periciales en su caso, y ahí está la cosa. Es decir, ¿hay consentimiento o no hay consentimiento? Bueno, pues hay que verlo en el caso concreto. Pero desde luego, por eso yo insisto, el punto de mira que debe tener el juzgador no es tanto el consentimiento en sí mismo como la concurrencia o no de esa relación de prevalimiento, de asimetría, que es un indicador objetivo muy bueno para considerar que ese consentimiento está viciado. Y por consiguiente, si una persona denuncia, salvo que se vea que existe un motivo de animadversión por alguna otra razón ajena a la relación previa mantenida, pues es un indicio muy claro y objetivo de veracidad por parte de la víctima. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más ahora mismo en el chat? No veo ninguna. Es verdad que estamos ya en tiempo casi de pasar a la siguiente, pero bueno, yo creo que si hubiera alguna pregunta, pues que la formulen y si vas a estar en algún Vale, momento yo me quedo, o podemos... sea que voy a estar también escuchando a Valentín, con Eso es. gusto. Entonces podemos ir Gracias. presentando a Valentín y muchas gracias, Muy José bien. Luis, por Nada, todo. a ti. Muy interesante y también complementado con lo anterior, o sea que muy, muy bien, muy clarificador.